En el video anterior, a la hora de calcular el capacitor para limitar la corriente que circula por los LEDs, nos centramos en monitorear la corriente circulante sin poner atención en el voltaje de trabajo del LED. Incluso mencionamos que el voltaje se ajusta solo, siempre y cuando no rebasemos la corriente que circula por él. En este video vamos a ver el porqué de este comportamiento. Cuando se polariza un diodo de manera directa, siempre existe un nivel de voltaje que se queda en el diodo. Este voltaje va a depender del tipo de diodo del que se trate. Por ejemplo, un diodo rectificador 1N4007, una vez polarizado, tendrá entre su cátodo y ánodo un voltaje de 0,5 a 0,6 voltios y la corriente que puede soportar alcanza hasta 1 amper. Este voltaje es un voltaje fijo que no va a cambiar mientras no superemos la corriente que el diodo puede soportar. Un ejemplo práctico sería el presente diagrama. Una fuente de alimentación de 5 voltios, el diodo rectificador y un foco que va a ser la carga para el diodo. Cuando accionamos el interruptor, el diodo obtiene lo que podríamos llamar su voltaje de trabajo. Ese sería el rango de trabajo del diodo, que es de 0,5 a 0,6 voltios. Y estarían pasando hacia el foco el resto del voltaje, en este caso 4,4 a 4,5 voltios. Si sustituyéramos el foco por una resistencia, la tendríamos que calcular para que por el diodo circulara la corriente deseada. Pero el cálculo de esta resistencia no es el objetivo de este video. En el caso de un diodo LED, el caso es el mismo, pero los valores de corriente y voltaje cambian. Por ejemplo, si a un LED de color rojo le aplicamos los 5 voltios en el ánodo, en el cátodo el voltaje a medir será de 3 voltios en promedio. Ese voltaje de 2 voltios que queda en las terminales del diodo LED, conocido como el V-LED, es un valor de voltaje que es constante en sus terminales. Tenemos diodos LEDs rojos, verdes, azules, amarillos, blancos, etc. Si revisamos la hoja de datos, el fabricante nos informa sobre los niveles de voltaje y corriente que cada LED requiere para funcionar adecuadamente. Vamos a tomar para nuestro ejemplo un LED de luz blanca. Su rango de voltaje es el que se muestra. El presente diagrama nos va a servir para ver el voltaje del LED y nos va a mostrar cómo, no superando la corriente especificada, el voltaje del LED se va a mantener dentro del rango especificado por el fabricante. El circuito consta de una fuente de alimentación de 5 voltios. Cada uno de los 3 pulsadores va a pasar la corriente a una de las diferentes resistencias. R1 de 120 ohms, R2 de 180 ohms, R3 y R4 son 2 resistencias conectadas en serie para lograr tener un valor de 267 ohms. El voltímetro nos dará la lectura de voltaje que estará en el LED y el amperímetro nos va a indicar la intensidad de la corriente que va a circular por él. Este circuito lo tenemos ya en la práctica en la tarjeta Protoboard. El multímetro de la izquierda nos va a indicar el voltaje en las terminales del LED y en el multímetro de la derecha podremos visualizar la corriente que estará circulando por el circuito. Pulsamos el botón de las resistencias que suman 267 ohms y con una corriente de poco más de 8 mA, el voltaje del LED es de 3,1 voltios. Ahora pulsamos sobre el botón que conecta la resistencia de 180 ohms y la corriente aumenta a más de 12 mA, mientras el voltaje aumenta 100 mV. Está ahora en 3,2 voltios. Toca turno al pulsador de la resistencia de 120 ohms, con lo que la corriente está ahora en casi 17,5 mA
y el voltaje se mantiene en 3,2 voltios. Esto nos muestra cómo el voltaje de LED se mantiene estable, ya que los cambios de voltaje fueron 3,1 y 3,2 voltios. Vamos a comprobarlo con el primer botón, 3,1 voltios. Presionamos el segundo botón y el voltaje aumenta de 3,1 a 3,2 voltios. Hay poco cambio. Y el tercer botón nos da un voltaje igual que el anterior, 3,2 voltios. Ya para finalizar, vamos a ver los resultados obtenidos. Como vemos en esta tabla, con una corriente de 6,6 mA, el voltaje de LED se ubica en 3,15 voltios. Al aumentar la corriente a 12,3 mA, el voltaje de LED mide ahora 3,2 voltios. Y con una corriente de 17,4 mA, el voltaje de LED apenas rebasa la cifra anterior de 3,2 voltios. Con este resultado vemos cómo el voltaje de LED se mantiene dentro del rango especificado y, como mencionamos, se va a mantener así mientras no rebasemos la intensidad de la corriente que recomienda el fabricante. Eso es todo en este video. En el siguiente veremos el pick-up láser. Nada que ver sobre LED de iluminación, pero sí con el LED láser y su funcionamiento dentro del pick-up para la reproducción del sonido en reproductores de discos compactos. Hasta el siguiente video y que les vaya bien.